Shalom, shalom con todos. Nuevamente su amigo Joseph desde la comunidad Menorá en Santa Cruz de la Sierra del estado plurinacional de Bolivia. Esta vez para presentarles la clase número 16 de la serie Fundamentos de la Fe Hebrea, pero no la primera sección, sino ya la segunda parte de la serpiente. Así que todo lo que vayamos a ver ahora, que son algunas diapositivas muy pocas, simplemente va a ser para refrescar la clase anterior, la clase número 15. Vean ustedes, ¿cómo concluimos? Pues concluimos de la siguiente forma. La simbología de el Edén es representado por la unidad, a diferencia de la tierra, que es representado como la dualidad, así como ustedes ven en esa figura de la izquierda. Por ello, dentro del Edén había un Adán. Ojo, Adán es humanidad. Había un Adán, pero ese Adán era un ser de luz. Un ser de luz. Cuando este Adán salga del estado de la unidad, del ser de luz, va a pasar al estado de la dualidad. Entonces se va a dividir en dos. Un ejemplo muy, pero muy bueno, por no decir el mejor, es la electricidad. El Edén, la unidad, va a tipificar la electricidad. Pero la electricidad, si la descomponemos, se hace el polo positivo y el polo negativo, que en realidad es una forma de escribir más y menos como simbología de positivo y negativo. Pero no es así. Simplemente son dos fuerzas contrarias y complementarias. Porque cuando uno de los polos contrario al otro se unen, de manera espectacular ocurre la electricidad. Desaparece lo negativo y lo positivo, desaparece, se une y forma un tercer elemento, que sería la electricidad. Es así, algo parecido con el tema del Adán. El Adán en el Edén era como un ser de luz. Cuando el ser de luz pasa al plano del universo, pasa a la Tierra, entonces ¿la Tierra qué es? La Tierra, el universo es dual. Y como es dual, entonces ese ser de luz se va a descomponer. Sale del Adán masculino, sale su propio Adán, su contraparte, que es el Adán femenino. Es por eso que nosotros en el universo percibimos lo masculino y lo femenino, lo negativo y lo positivo. No que lo positivo represente al hombre y lo negativo a la mujer. No, lo que sucede es que son dos fuerzas contrarias y opuestas. Y ese es el problema cuando no se interpreta bien una simbología, sobre todo si es ancestral y es antigua. La serpiente simplemente sería, como se va a dividir el Adán masculino del femenino, como se va a dividir, entonces la serpiente hace el papel de separarlos del Adán masculino, el Adán femenino. Entonces, como lo contrario del Adán masculino es el Adán femenino va a cuestionar y se va a oponer al Adán masculino. Por eso que la serpiente se va por el lado del Adán femenino. Al irse la serpiente, que por cierto la serpiente es masculina, es una fuerza masculina, Nahash, el serpiente, sustantivo masculino, entonces lo masculino va a separar no al masculino, sino al femenino. Y se separa, el masculino se separa del femenino. Y una vez que se separan, ya están en el universo, ya son conscientes, ya están aquí en la dualidad. Esa es la simbología más correcta y que la comunidad Menorá también profesa. ¿Por qué? Porque hay otras versiones de la serpiente que nosotros vamos a aprender. No solamente nosotros vamos a comunicarles sobre un solo pensamiento, no, hay muchos pensamientos, hay muchas interpretaciones acerca de la serpiente. Pero la más correcta para nosotros, precisamente para no caer en las idolatrías, porque hay muchos tipos de idolatría hacia la materia, hacia las personas, etc. Nosotros tenemos muy en claro el Shema. El Shema
Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Que el Eterno es el Echad. El Eterno va a representar la Aleph. Y la Aleph no está dentro de la Bet. No, la Aleph está afuera. Y la Aleph ha creado el universo que empieza con Bereshit, con la letra Bet, con Bet. Y Bet, ¿qué representa? En gematría el número 2. Por lo tanto, el Eterno está afuera y no le afecta a él todo lo que está adentro en el universo. Así nosotros no podemos adorar o idolatrar nada de lo que esté adentro. Simplemente entender como una relación amical al Padre, al que está afuera, que creó todo lo que está en el universo. Todo lo que está en el universo es finito y transitorio, a pesar que es circular. Es decir, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. El día, la noche, el día, la noche. Todo es cíclico. Cíclico que avanza hacia arriba. Viene de un infinito ínfimo, un infinito menor, y se va a un infinito mayor. Y ese es el tema de la dualidad. Nosotros hemos tenido, y aquí está la siguiente diapositiva, hemos tenido una no conciencia para luego tener o generar una conciencia. Esa se va generando la conciencia. ¿Cómo? A través del crecimiento del ser humano. La simbología de un niño o un bebé, en contraste con un adulto, tipifica la transición de pasar de un estado no consciente a un estado consciente. Así es, el estado consciente es el que nos indica que uno existe y que estamos aquí en el universo dual, ¿no? Pienso, luego existo. Nosotros teníamos la conciencia de un bebé, de un niño, y cuando éramos niños podíamos estar desnudos y no sentir esa atracción sexual por el polo opuesto. No, somos niños, estamos en un estado de inocencia, ingenuidad. No se habían reflejado todavía, no ha despertado todavía la conciencia. Entonces va a despertar la conciencia. ¿En qué momento despierta? Hay una transición. Ya no estamos agachas, ya no estamos gateando como los mamíferos. No, va a llegar un momento donde ya no vamos a estar con 4 miembros, sino con 2. Nos vamos a erguir. En el momento que estemos con 2, es muy interesante porque ahí vamos a desarrollar la conciencia. No vamos a estar arrastrados, sino ahora erguidos. Y una vez erguidos tenemos conciencia. En el momento que nosotros tenemos la conciencia, inmediatamente vamos a reflejar, o dentro de nosotros vamos a ser conscientes de que va a haber algo opuesto. Ese algo opuesto también lo tiene la mujer. Y en ese momento también vamos a querer unirnos. Intimidad. Entonces, cuando se dice y se tipifica acerca de la desnudez, es precisamente el estar consciente. Cuando eran niños no nos dábamos cuenta, pero cuando uno ha crecido, efectivamente nos damos cuenta. Entonces hay un despertar de la conciencia. Ese sería precisamente la transición, el despertar de la conciencia. Aquí, el Edén sería el estado no consciente, el estado de inocencia, el estado de unidad. Y cuando nos hacemos conscientes, precisamente somos duales, ¿no? Entendemos que el mundo es dual, ¿no? Blanco, negro, frío, calor, arriba, abajo, derecha, izquierda, oscuridad, luz. Todo lo percibimos de manera opuesta. Así que esa es la serpiente, y eso es lo que la comunidad menorá, de alguna u otra forma, también lo entiende. No le damos idolatría a un ser, es decir, nosotros no creemos que hay un ser exterior que sea el enemigo del Eterno. No, el Eterno lo controla absolutamente todo. Lo que sucede es que dentro de este control tenemos que entender esta dualidad precisamente para trascender a ella y llegar a un estado de unidad. Y ahí es donde se entiende que la conciencia crística, nosotros lo llamamos el Mashiach, esa conciencia del Mashiach es precisamente la que va a equilibrar estas dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas o estas dos energías opuestas y complementarias, ¿no? Que se le ha llamado en la religión el bien y el mal. Entonces ya podemos continuar y podemos entender mejor
cómo es que el Adán, ser de luz, al separarse el Adán masculino del Adán femenino, al separarse, entonces el Adán femenino va a estar siempre opuesto al Adán masculino. Por eso, neget, te haré una ayuda contraria, mal traducido como tu idónea, no. Vas a tener una ayuda contraria, una ayuda opuesta, y esta te va a ayudar a que tú entiendas esa dualidad, esa parte, va a ser el complemento. Entonces, por eso es que la Nahash, ¿no? Masculino, que es la fuerza masculina, el Nahash ataca o separa el otro lado. ¿Y el otro lado cuál es? El lado femenino. Es el lado femenino. Y el lado femenino es por eso que cuestiona al lado masculino. Y nosotros lo vemos reflejados como que la mujer está cuestionándolo al Eterno por culpa de la serpiente. Así nosotros lo hemos reflejado mediante una historia que va a tipificar en realidad la profundidad de pasar de un estado a otro. Simplemente es eso. Por eso es una simbología. Los animales no hablan. Eva no hablaba con un animal, tampoco ni se sorprendió. Era porque son las dos energías y una va a oponerse a la otra. Si el Eterno dice no se come, en la otra parte que es opuesta tiene que pensar lo contrario al Eterno. Tiene que decir, sí se come. ¿Por qué no lo voy a comer? Va a cuestionar. ¿Por qué? Porque se está yendo al lado contrario. Y esa es simplemente la gran simbología. Muy interesante. Y aquí dice en Génesis 3:13, y el Eterno Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó. Claro, porque la serpiente tiene ese trabajo de cuestionar todo lo que diga la primera energía. La primera energía para nosotros es el Eterno, por decirlo de una forma. Entonces la serpiente va a cuestionar el lado opuesto. ¿El lado opuesto cómo se llama? A. Entonces B es el lado opuesto de A. Entonces B tiene que cuestionar a A. Por eso que la serpiente está tipificado como el lado opuesto del Adán masculino, que sería el Adán femenino. El Adán femenino tiene que cuestionar lo que dice el lado contrario. Por eso que uno tiene energía positiva y el otro negativa. Pero no está bien decir positivo y negativo, porque si decimos negativo, entonces la mujer es el mal. Y eso es el problema. Simplemente hay dos energías en este mundo, lo masculino y lo femenino. Pero hay que llamarlos de alguna manera. La electricidad, o el mundo de la electricidad, el mundo de la ciencia lo llama el polo positivo y el polo negativo. Pero tú y yo deberíamos entenderlo como dos polos opuestos y complementarios. Se necesitan para entenderse, se necesitan para unir, se necesita para trascender. Esa es la simbología profunda de todo esto. Pero vamos a seguir. Vean, detrás de la palabra me engañó, ¿no? La serpiente me sedujo, la serpiente me engañó. Detrás de la palabra engañar está el hebreo nashá. Muy interesante, ¿no? Y abajo dice, pues efectivamente, engañar, seducir. Y dice, dirigir descarriando, es decir, que te lleva por el otro lado. Y ese es el trabajo precisamente. Y vean que la palabra nashá está en estos 3 versos para que ustedes vayan entendiendo. Cuando dice, la serpiente me engañó, dice. Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿No? La soberbia. Entonces, acá dice que la soberbia te ha engañado. La pregunta es si el Eterno ha colocado todo esto para hacernos daño. La respuesta es no, más bien todo lo contrario. Entendiendo el lado opuesto, vamos a saber dónde estamos parados precisamente. Miren, Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Detrás de la palabra nashá está la palabra engañar. Como utilizar la inteligencia para mal o como una energía que tenemos adentro que está diseñada para que veamos el lado contrario de las cosas, ¿no? Jeremías 37:9.
Así ha dicho Adonai, no os engañéis a vosotros mismos. Es decir, aprende a utilizar estas dos energías, aprende a utilizarlo. No te vayas por la energía más fácil que a ti te hace sentir pues bien. No, ten mucho cuidado. Aprende a entender, observa. Uno de los más grandes consejos que nosotros damos es la observación, antes que la mente se aparezca, ¿no? Porque a veces pensamos y es mejor observar. Después podemos pensar para luego hablar. Eso es de sabios. En cambio hay personas que inmediatamente piensan rápido, son muy prejuiciosas e inmediatamente desatan la lengua y ya no hay vuelta atrás, ya soltaron. Entonces es mejor observar, observa, sé un gran observador. Luego busca un entendimiento y efectivamente ya puedes pensar para poder decir algo cuerdo, algo ecuánime, algo que no haga daño. Pero relativo al engaño, para aquellas personas que no entiendan que debemos de trascenderlo, aquí hay un despertar de la conciencia muy, muy alto, por supuesto. Vamos a leer lo que dice Mario Saban. Ustedes saben que Mario Saban está dentro de la mística judía, tiene muchos libros y nos va a ayudar él con este pequeño ejemplo. Miren, en el mundo de la fragmentación, estamos en el mundo de la fragmentación, es decir, conciencias individuales, pero a la misma vez todos venimos de una unidad. El universo sería todo una unidad. Y dentro del universo está todo fragmentado. Y cada ser humano precisamente es un universo. Por eso se le dice el mundo de la fragmentación, donde todo está fragmentado. El alma busca su camino y sentido de existencia. Aunque desviarse puede parecer un error, en realidad es una oportunidad de aprendizaje y elevación de conciencia. Las desviaciones forman parte del camino y corregirnos al ser conscientes de ellas. ¿Se dan cuenta? Para eso es. La conciencia es la que ajusta permanentemente el camino. Las desviaciones en otras almas reflejan posibles errores propios y ofrecen modelos para corregir. Mantener el equilibrio interior es un proceso constante, equilibrio, ya que las energías en movimiento causan desequilibrios. Estos desequilibrios provocan cambios en las formas que a su vez encuentran límites para estabilizarse. Una cosa espectacular, asombrosa. Por lo tanto, vamos a llamarlo este consejo, esta definición de Mario Saban, vamos a llamarlo así. Sería bueno que lo lean 10, 20 veces para que vayan entendiéndolo, de que para eso es bueno el lado contrario. El mal es complementario al bien. Necesitamos del mal para entender el bien y viceversa. Así que la serpiente es precisamente la que a nosotros nos va a insertar en este mundo consciente, este mundo dual. Por eso que algunos dicen que tenemos dos serpientes, una que nos lleva a la inclinación al bien y la otra a la inclinación al mal. Pero en la materia no puedes hacer los dos a la vez, tienes que elegir uno. El Eterno, por ejemplo, te dice, aquí yo te pongo la bendición y la maldición, escoge pues. Entonces el Eterno aquí está usando la inteligencia para bien, te está aconsejando. Hay dos caminos, pero hey, yo te aconsejo que lleves este. En cambio, el engaño es precisamente utilizar la inteligencia para mal, para desviarte. Pero el desvío siempre va a ser también para bien, porque te va a ayudar a corregirte en el camino y al ser consciente de lo que está ocurriendo. Y ahí es donde trasciende y se eleva el que es más consciente, el despertar de la conciencia. Por eso que hay algunos místicos que dicen que lo único que nos diferencia a unos de otros es que unos son más conscientes y el otro menos conscientes. Podemos estar en la calle, podemos ver a un animalito que está cruzando la pista y nadie hace nada. Inmediatamente
Uno que es más consciente lo activa en la acción. Y en la acción ahí vemos quién es más consciente, quién no es y quién es menos consciente, ¿no? Agarramos al animalito y lo llevamos a un lugar seguro. Mientras que las personas lo miran y no les interesa, porque ellos están en otros asuntos. Hay otros que no. Hay otros que observan el universo, luego de observar piensan para luego tomar las decisiones y hablar. Hay otras personas que utilizan el prejuicio, inmediatamente la impulsividad les gana. Piensan, dicen las cosas antes de pensarlas. Y listo, ya acarreaste un error gravísimo, ¿no? Puedes haber herido a alguien con tus palabras. No nos hemos medido. Entonces hay que ser más conscientes. En este caso, la serpiente tenemos que tenerla más desarrollada. Pero hay más consejos místicos al respecto. Vamos a ir aprendiendo. Y vean ustedes, hay otra parte, hay otra contraparte muy interesante acerca también de la serpiente. Como ya ha quedado claro la primera parte y la conclusión, que por cierto la comunidad Menora es la que comparte, pues también hay otras, vamos a llamarlo así, versiones, otras interpretaciones acerca de la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todo animal del campo que Adonai Elohim había hecho. Y dice astuta. Y vean ustedes algo muy interesante, porque la palabra astucia tiene su raíz y la comparte también con la palabra desnudo. Y cuando uno entiende y dice, no puede ser, qué interesante. Sí, también tiene una raíz que nos lleva a entender que Arum también es desnudo. Y uno dice, bueno, necesitamos las evidencias. Y ahí dice, ¿no? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y vean ustedes ahí el Strong número 5903 y vean esas 4 palabras que también forman parte de la raíz Arum, muy interesante. Y vean ustedes, si nosotros le damos clic en el número 5903, ¿no? En la página Logos K Logos, ¿no? Ponemos en Google, por ejemplo, ¿no? Ponemos Logos, la letra K y luego Logos, o sea, Logos K Logos, Génesis 3.10, nos va a aparecer esta página. Donde dice desnudo, en la parte inferior, le vamos a dar clic en el número 5903 y vamos a ver qué dice detrás de la palabra desnudo, y dice Eirom. Y si nosotros le damos clic en la flecha, en el número 6191, que sería la raíz, miren lo que encontramos, Aram. ¿Y se acuerdan de Aram? Que era la raíz de Arum. Y cuando uno lo entiende dice, vaya, qué interesante. Comparten la misma raíz. Por lo tanto se puede entender esta figura. Que Arum también es desnudo. Y ahí dice, ¿no? Arumá desnuda, Arumín desnudos, Arumot desnudas. Ahora, ¿por qué? Porque la terminología in es un plural masculino. Y la terminología ot es un plural femenino. Por eso Arumot tiene que ver con desnudas y Arumín con desnudos. Arum desnudo masculino y Aruma desnuda femenina. Muy interesante. La pregunta sería, ¿y por qué ahora entender esta versión o esta u otra interpretación sobre que la serpiente y la palabra astuta está relacionado con la desnudez? Entonces, ¿qué tiene que ver aquí la desnudez? Y vean que algo muy interesante, y es que cuando uno entiende y mira, por ejemplo, la naturaleza, uno dice que la naturaleza es femenina, por eso le dicen la madre tierra. ¿Por qué? Porque las cualidades o características que tiene la naturaleza son precisamente pues femeninas, porque el cielo va a tipificar lo masculino, y del cielo que cae la lluvia, y la lluvia va a tipificar el semen. La lluvia cuando cae en la tierra, y la tierra va a tipificar, digamos, a la mujer. Entonces, ¿qué aparece? Hay un fruto, y el fruto ¿qué es? Es los árboles, las frutas y todo lo que tenemos para comer. Entonces, digamos que copula el cielo y la tierra y nace la vegetación, ¿no? Muy interesante.
Y se le vincula a la tierra siempre con la mujer, ¿no? Por ejemplo, el árbol se le vincula con la mujer. ¿Por qué? Porque el árbol da frutos. Y del árbol sale precisamente, vamos a decir así, la manzana, ¿no? Y por cierto, la manzana en latín y malo es malum y malus. Por eso se decía que el fruto del mal había sido la manzana, ¿no? Por el tema de malus con malum, que se parece, ¿no? Muy interesante, que el fruto del mal era la manzana. Bien, entonces la mujer va a tipificar el árbol, lo femenino, la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer que da a luz y la mujer amamanta. La mujer es la que nos da de comer. O sea, lo femenino va a dar de comer a lo masculino o a lo femenino, ¿no? Dependiendo del sexo del varón, del ser humano. De la mujer que sale puede salir un varón o una mujer. Y la mujer con los pechos siempre le va a dar de comer. Lo mismo que el árbol nos da de comer, da frutos. Y así se ha vinculado esta simbología. Y bueno, me parece muy correcto por el tema de las características. Ahora, vean ustedes lo que dice abajo. En el medio del jardín es una metáfora del aparato reproductor femenino en medio del jardín. El pecado fue tener intimidad en el Edén, donde este representa la presencia de Adonai. Cuando se dice que no comas el fruto que está en medio, ¿no? O no toques el árbol, o no comas del árbol que está en medio del jardín, en esta interpretación te está diciendo que prácticamente el jardín es la mujer. En medio del jardín es el aparato reproductor de la mujer. No comer del fruto es que no tengas relaciones. Entonces, ¿qué hubo ahí? Lo que hubo fue una relación carnal. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, entonces cuando uno va entendiendo, uno dice, bueno, van a tener que conectar otros pasajes más, porque hasta aquí hay cierta coherencia, congruencia, hay cierta lógica con esta otra interpretación, que lo que hubo fue un coito, pero no afuera, sino adentro. Afuera te es permitido, adentro no. Es como que hayan copulado adentro, hayan tenido intimidad en el Edén, y eso está prohibido. Y uno viene con la idea, ¿está prohibido tener intimidad en la presencia del Eterno? Sí, está prohibido. ¿Acaso hay pasajes bíblicos que me demuestren ello? Sí. No puede ser. ¿Dónde está? Y ahí empiezan los pasajes. Miren, Éxodo 19, 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, escuchen bien, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Qué significa? Que el Eterno se va a presentar. Entonces el Eterno no quiere que tengan intimidad ustedes, no, porque precisamente hay una simbología con la unión de los opuestos, ¿no? La intimidad. Entonces cuando uno va entendiendo, uno dice, el Eterno no quiere, porque precisamente es para que tengan intimidad, van a ser un opuesto más, o van a ser un ser humano más. O sea, en pocas palabras, la dualidad. No se unan, ¿no? Que no haya dualidad, para que se vaya entendiendo un poco con la simbología anterior. Entonces, el Eterno no tolera las relaciones sexuales en su presencia. Y aquí lo está diciendo. Y luego dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El Eterno se les apareció. Y en su presencia no queremos relaciones sexuales. No. El Eterno no tolera las relaciones sexuales en su presencia. Entonces se puede entender un poco mejor que lo que hubo en el Edén fueron relaciones sexuales. Y seguramente por eso dijo, con dolor parirás. Claro, con dolor parirás, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿O qué hicieron? No, claro, en este caso se dirige a la mujer. Como te uniste, como tuviste relaciones, como tuviste intimidad en el Edén, ahora sales de ahí, porque está prohibido hacerlo ahí, sales de ahí. Y como sales, con dolor parirás.
No podías haber tenido dolor, pero como tuviste esa intimidad, lo hiciste, ¿no? Es un poco la idea. Ahora, gracias a que lo tuvieron, tú y yo estamos aquí. Yo divulgando y usted escuchando, ¿no? Obvio. Pero bueno, es la simbología. Pero vamos a seguir con algo más interesante. Miren, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? O el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde mora el Eterno. Y vean lo que pasa. Éxodo 28:40. Para los hijos de Aarón harás túnicas y les harás fajas y les harás sombreros para gloria y esplendor. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos que están con él. Los ungirás, inaugurándolos y santificándolos, y ellos serán mis sacerdotes. Y vean qué cosa sería ungirlos, santificarlos, para que sean personas especiales, ¿no? Un servicio. La palabra kadosh es apartado para el servicio al Eterno, y ser el sumo sacerdote, digamos, ¿no? El Cohen Agadol sería el más apartado de todos. ¿Y quiénes entran al lugar santísimo? ¿Dos? No, uno, Ejat, uno entra al lugar santísimo porque es la simbología que ahí está morando el Eterno. Les harás pantalones de lino para cubrir la desnudez de la carne, es decir, sus genitales. Tienen que estar bien cubiertos, no se debe de notar nada. ¿Se entiende o no se entiende? Yo no quiero ver nada de eso. En mi presencia eso yo no lo quiero ver. Así que es como si tú entraras eunuco, por decirlo de una manera, ¿no? Es como si tú te lo cortaras, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, es una expresión nada más, ¿no? No se me asusten. Es como si yo no quiero tener nada de eso. No quiero ver nada de eso. Desde las caderas hasta los muslos estarán sobre Aarón y sus hijos cuando ingresen a la tienda de la reunión o cuando se acerquen al altar para servir en santidad. Entonces, cuando vayamos a entrar en santidad, yo no quiero ver que se note absolutamente nada de sus aparatos reproductores. No. Y cuando uno lo va entendiendo, uno dice y lo va conectando. Mira, qué interesante. Para entrar a la presencia del Eterno, no queremos tener intimidad, como esta foto, ni tampoco quiero ver esos aparatos reproductores. Tápatelos, séllalos muy bien, yo no los quiero ver. Porque en mi presencia no se permite las relaciones, la intimidad, ¿no? El de tipo carnal. Entonces, otra línea, que por cierto tiene mucho que ver, pero se puede enlazar con la anterior. No pasa nada. Se puede entender que lo que ocurrió fue que el hombre y la mujer estaban adentro y a la hora de que se unieron para que aparezca uno más, es decir, ahí se entiende que fue Caín, entonces no era agradable el hacerlo. Por eso que cuando luego llegó Abel, se dice que eso fue aprobado por el Eterno, ¿no? He concebido con Adonai, dice, ¿no? Eva. A Hebel, a diferencia de Caín, porque con Caín y con Hebel, si lo analizamos en los tiempos verbales, en cómo fue dicho, aparecen en tiempos diferentes. Es como si a uno lo hubiera tenido en el Edén y al otro ya en la tierra. Entonces, como está prohibido ahí tener intimidad afuera, ¿no? Entonces, como ya sales, como ya estás afuera, entonces con dolor parirás. ¿Por qué? Porque el ser humano, en el caso de la mujer, pues cuando va a traer al hijo a la tierra viene un dolor. Ahí tipifica mucho. Los grandes observadores ancestrales también han simbolizado mucho acerca de cómo es esto del dolor. Y si alguien lo entiende un poco mejor, no hay problema, tienes aquí una base para que tú sigas escudriñando y sigas estudiando. Bueno, entonces, si esto ya se entendió, podemos dar algunas conclusiones. Miren, un jardín es una tierra donde se siembra y cuya simiente germina y produce frutos, ¿no? Cera, ese es el jardín, la cera, y produce frutos. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, si esto se va entendiendo, pues espero que seamos tolerantes con esta nueva versión. Entonces, ¿qué pasó? Eran seres de luz, la unidad, luego hay una transición, ¿no? Que se muestran como si estuvieran pegados, los dos en uno solo, y luego ya son separados. Cuando son separados, al hacerse conscientes, se unen, pero lo hicieron en un lugar inadecuado. No lo hicieron en el lugar correcto. Así que son expulsados. Y de ahí la idea de por qué la mujer, cuando va a traer un ser humano a la tierra, siente dolor. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, espero que sí. Pero si nosotros nos vamos ahora al misticismo, por ejemplo en este caso a la cábala, y vayamos entendiendo el árbol de las 10 sefirot, miren, muy interesante lo que dice a la izquierda. Lo único que sí les pediría es que vean el árbol de las 10 sefirot solamente donde dice Binah y Jochma. Necesito que lo vean. Cuando ustedes lo entienden o lo entiendan, también de alguna u otra forma va a fortalecer la parte anterior, pero dicha desde un tecnicismo, desde el lado místico. Bien. En algunas interpretaciones tradicionales de la cábala se ha establecido una asociación simbólica entre Jochma, sabiduría, y el hombre, y entre Binah, entendimiento, y la mujer. Esta asociación se basa en una interpretación simbólica de los roles tradicionales de género y en la idea de que la sabiduría es activa y masculina, mientras que el entendimiento es receptivo y femenino. Por lo tanto, aquí hay una simbología de estas dos energías opuestas. ¿Se entiende o no se entiende? La sabiduría, Jochma, es activa y masculina, mientras que el entendimiento, Binah, es receptivo y femenino. Sabiduría, hombre, entendimiento, mujer. Todo lo que es hacia afuera, el dar, es una energía masculina. Y todo lo que se recibe hacia adentro es una energía hacia adentro, digamos receptiva. No es lo mismo dar que recibir. Lo dar es masculino y lo recibir es femenino. Por eso que el miembro del varón está hacia afuera y el aparato reproductor de la mujer está hacia adentro, ¿no? Lo que da es hacia afuera y lo que recibe es hacia adentro. Pero esto es simplemente una simbología de estas dos fuerzas. Así que se unió Binah con Jochma, sabiduría y entendimiento. ¿Y qué da la sabiduría y el entendimiento? ¿De qué árbol se comió? En la cábala, Da'at es un concepto importante que significa conocimiento o conciencia. Claro, conciencia. Empezar a tener ciencia, conciencia, conocimiento. Entonces, ellos, ¿qué comieron? Del árbol de la conciencia o el árbol del conocimiento. Por eso se hicieron conscientes. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si uno come del bien y del mal, ¿qué es uno? Uno es dual, pues. Comieron de la dualidad. Se hicieron duales. Por eso se hicieron conscientes. A menudo se lo considera como un árbol puente entre Jochma, sabiduría, y Binah, entendimiento, en el árbol de la vida. Es decir, se unió Jochma y Binah. Lo masculino y lo femenino se unieron. ¿Y qué pasó? Vino Da'at, el conocimiento. Se hicieron conscientes, tuvieron conocimiento del bien y del mal. Da'at es visto como el lugar donde se fusionan la sabiduría y el entendimiento para formar un conocimiento más profundo y significativo. Muy interesante, ¿no? Vean cómo en realidad todo está conectado.
También se lo asocia con el acto de unión entre lo divino y lo humano, y a menudo se considera un estado de conciencia elevado. Mire, entre lo divino y lo humano. Claro, porque pasan de lo divino a lo humano también. Una transición. ¿Lo divino qué es? El Edén, la unidad. ¿Lo humano qué es? La dualidad, la tierra, el universo. Bereshit. Dice que y a menudo se considera un estado de conciencia elevado en el cual se puede acceder a una comprensión más profunda de la realidad. Bueno, qué profundo y qué interesante. Entonces, hasta aquí hemos terminado esta idea de que la serpiente no solamente es el que nos inserta a este mundo, sino que la serpiente es la conciencia, ¿no? Y somos conscientes de este plano, ¿no? Este plano dual. Por eso que así la simbología de la serpiente es el despertar de la conciencia que nos hace ver todo dual u opuesto. Esa es la simbología de la serpiente, así como lo vemos en el dibujo. Y si seguimos avanzando un poco, vemos que el mundo es dual y también vemos a dos tipos de simiente. Por ejemplo, Caín y Abel. Uno era el elegido, el otro no. Ismael e Isaac. Uno era contrario al otro. Esaú y Jacob, contrarios uno del otro. Es como si ambos estuvieran dentro de la misma placenta y fueran gemelos, ¿no? Que de alguna manera lo son algunos, ¿no? Son gemelos. Y se hace como esa simbología del yin y del yang, donde una serpiente va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, pero a la misma vez forman una unidad. Opuestas pero unidas, complementarias. Una es blanca y la otra es negra, ¿no? Lo blanco, el mal tiene algo de bueno y el bueno tiene algo de malo, ¿no? Para que se vaya entendiendo. Y eso va oscilando, eso está dentro de nosotros. Estas dos energías fluyen dentro de nosotros, pero a una velocidad increíble. Eso es un poco la simbología. Y comúnmente hay mucha simbología, por ejemplo, en el Génesis, por lo cual muchas personas siempre lo han entendido de forma literal. Y al entenderlo de manera literal es que pues han caído en muchos errores. Y estos errores los ha llevado a unas aplicaciones terribles. Por eso una mala traducción o una mala interpretación, porque si hay una mala traducción, mi interpretación va a ser muy mala. Y si esa interpretación va a ser muy mala, entonces me va a llevar una mala aplicación también. Voy a aplicar mal porque interpreté mal, porque traduje mal, porque no estudié el hebreo, porque no estudié la cultura hebrea, porque no estudié la literatura hebrea, porque no estudié la mística hebrea. Pero ahora que ya voy entendiendo, entonces voy a formar de este mundo, precisamente, un mundo armonioso. No voy a estar discriminando a una u otra persona que no piense o no crea como yo. No, simplemente se tolera, todo se tolera hasta cierto rango, por supuesto, ¿no? Porque todo tiene límites también. Somos tolerantes con las personas que no piensan como nosotros, pero no las vamos a atacar y no vamos a generar discusiones, digamos, que no tienen sentido. Y eso es un poco, mis estimados. Pero, ¿qué les parece si vamos concluyendo en esta primera parte? El pecado humano, ¿no? Vamos, o sea, estamos siguiendo esta línea de aquí, del misticismo, siguiendo esta línea, seguimos avanzando con la simbología, ¿verdad? Y vamos a llegar a esta conclusión y la que viene aquí de un autor Lyman muy conocido. Miren, el pecado humano no radica tanto en romper la ley de Dios, sino en tratar de esconder nuestra ignorancia de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando despertamos a la realidad y comenzamos a razonar, a veces cometemos errores y luego nos sentimos culpables, tratando de ocultar nuestras acciones. Esto marca el inicio de un viaje de autoconocimiento en el que nos avergonzamos de nuestra vulnerabilidad y tratamos de cubrirla.
Pero al final perdemos nuestra inocencia y nos damos cuenta de que nuestras acciones van en contra de nuestra verdadera naturaleza. El pecado, entonces, reside en las barreras que creamos entre nosotros y lo divino, en nuestra arrogancia y en las excusas que inventamos para justificar nuestras acciones. Buscamos placeres temporales que nos causan sufrimiento, anhelamos riquezas que nos empobrecen espiritualmente y aspiramos a dominar a los demás, perdiendo así de vista nuestra conexión con la verdadera esencia del universo. Todo esto es como las hojas de higuera que Adán y Eva usaron para cubrir su desnudez, una ilusión que nos aleja de la realidad más profunda, el ego. Bueno, no sé qué les parece esta reflexión, pero va de acorde con el estudio, por supuesto. Pero vayamos a entender ahora qué es lo que dice un gran también cabalista místico acerca de la serpiente, para que ustedes vayan entendiendo que no es que el mal esté colocado para sufrir y llevarnos al abandono, no, el mal es más bien para bien. El fracaso es para bien, se aprende de los fracasos. Incluso el mismísimo José de Egipto, vean todos ustedes la historia que él tuvo, pero en parte se dice también en la mística que fue por culpa de su soberbia, de su ego, ¿no? Miren lo que mi padre me ha regalado, ¿no? Y despertó envidia en sus hermanos. Y luego, ¿dónde acabó él? Acabó en un pozo. Y cuando él sale de este pozo, y luego, ¿qué se hace, no? Se hizo virrey. Pero él entendió que quien lo metió al pozo no fueron sus hermanos, fue él mismo. Y hubo un propósito para él. Pero vean ustedes cómo de sus desvíos pudo haber llegado a ser el virrey. Una cosa espectacular, asombrosa. Pero es bueno. Todo esto es para bien. Miren ustedes sobre el autor Lyman y juzguen. El creador preparó una serpiente para ayudarnos a entrar al mundo espiritual. La serpiente provoca que hagamos la revelación más básica. ¿Cuál? Que somos incapaces de recibir la luz dentro de nuestros deseos egoístas. Tienes que elevarte por encima de ellos para brincar por encima de este mundo. Esto es lo que la serpiente está explicando a una persona. Te quiere sacar del confort. Ese es el trabajo del mal. La serpiente llega como un ángel que nos envía el Creador para empujarnos hacia la corrección. Sin embargo, debemos agradecerle a la serpiente su ayuda. Esta serpiente es como una medicina, pues en efecto no es una coincidencia que la serpiente sea el símbolo de la medicina y el veneno sea la base de toda medicación. El Creador nos guía para emplear las mordidas de las dos serpientes, hasta que de pronto podamos sentir la naturaleza que está por encima de la nuestra. Entonces, entendemos que tenemos que elevarnos por encima de estas dos serpientes y encontraremos al único que las gobierna, nosotros. ¿Qué les parece? A mí me parece sumamente hermoso. Es muy profundo, es muy filosófico, muy psicológico, pero si ustedes se dan cuenta es la pura verdad. Es simplemente trascender esta dualidad, elevarnos. La pregunta es, ¿y por qué lo dije? Porque lo que va a venir va a ser pues un espíritu que el Eterno ha preparado. Un espíritu que es el que todos tenemos y tenemos que despertarlo. Y es el famoso
espíritu del Mashiach, ¿no? Otros lo llaman la conciencia cristológica, ¿no? O la conciencia crística, perdón. Es lo que tenemos que despertar. ¿Quién fue el primero que lo despertó? Pues Yeshua. Él trascendió la unidad, por eso que sus enseñanzas son muy profundas, porque él equilibra precisamente esta dualidad, ¿no? Muy, muy interesante. Es como que hay un primer Adán, hay un segundo Adán, ¿verdad? Y este segundo Adán nos va a retornar nuevamente al Edén. Se va dando cuenta cómo la simbología va cambiando cuando lo llevamos a estos planos. Una vez que ya hemos terminado lo anterior, tenemos que seguir avanzando con el tema del Nahash, de la serpiente. Y también podemos vincularlo a la serpiente como el caos o el desorden. Porque efectivamente, la palabra cosmos en la academia se usa precisamente por el orden. Y ahí lo entendemos al eterno. El eterno es el cosmos, es el orden. Y luego, ¿qué vemos? Luego nosotros vemos el caos. El caos es la contraposición, es el desorden. Por eso que cuando empieza el día, empieza por la noche y luego para la mañana. Porque primero fue el caos, primero fue el desorden, por decirlo así. Y se encontró un caos, dice, ¿no? La materia prima y primogenia, que sería el agua ante todo. Y esto ha sido, de alguna manera, separado y ordenado. Se encuentra algo para ordenarlo. Y si uno lo va entendiendo, pues puede comprender estos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Salmo 74 dice: tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste en las aguas las cabezas de los monstruos marinos, tú aplastaste en pasado, ¿no? Aplastaste. No dice estás aplastando ni aplastarás, ¿no? Aplastaste, dice. Las cabezas de Leviatán, y lo diste por encima a los moradores del desierto, ¿no? Y dice Leviatán, cuando uno lo va entendiendo, dice, oh, está hablando de la serpiente, pues, ¿no? Miren abajo en Job. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Ahí está la serpiente, ¿no? En presente. Isaías, aquel día Adonai visitará con su espada grande, templada y poderosa, a Leviatán. Mira, serpiente huidiza. Aquel día visitará con su espada grande y templada y poderosa. ¿A quién? Adonai. ¿A quién? A Leviatán, serpiente huidiza. Serpiente tortuosa, y matará al dragón del mar, ¿no? Entonces está en un tiempo pasado, en un tiempo presente y un tiempo futuro. Lo cual, ¿esto qué puede tipificar? ¿Qué puede simbolizar? Que la serpiente es el caos, es el desorden. Necesitamos del desorden porque tenemos que ordenarlo, pues así como necesitamos del mal para entender el bien, pues ¿qué voy a ordenar yo? Tengo que ordenar algo que está desordenado. Si yo encuentro todo ordenado, ¿qué voy a ordenar? Nada, pues. Entonces, primero está desordenado y yo ordeno. ¿Por qué se ordena? Porque hay un desorden. ¿Se entiende o no se entiende? Pues yo espero que sí, porque está muy sencillo, inteligible el estudio, por eso que la enseñanza es un poco más lenta, hacemos pausas, para que la persona vaya digiriendo de a pocos este conocimiento simbólico, profundo, metafórico. Así que en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre va a haber una pelea entre el cosmos y el caos, entre el bien y el mal. Por eso es que las grandes profecías dicen que va a llegar un momento donde el ser humano va a tener esta conciencia Mashiach, esta conciencia elevada, y ese va a ser el cambio de era. Lo que se viene es un cambio de era. No, la tierra no va a acabar. La tierra va a seguir. Cada vez lanzan profecías y puras mentiras, cada vez que hay eclipses, etcétera, y siempre caen las personas. Pero somos tan ingenuos que, como no estudiamos, no despertamos esa conciencia, no la despertamos, lastimosamente. Al no despertarla, le creemos a todo el mundo. Tutti mundi tiene la verdad, menos nosotros. ¿Por qué? No investigamos, no leemos, solamente escuchamos a los que opinan los demás y nosotros mismos no nos preparamos nuestra propia comida. Entonces eso está muy mal.
Y van cayendo estos falsos profetas. Y caen, y caen, y caen, y siguen mintiendo, y siguen desviando y desviando. Pero las personas parecieran que están encandiladas, hechizadas, porque saben que es un falso profeta, pero y dale con él. Esto los ha hechizado estos profetas. Hay varios que andan hablando que cada vez que ocurre una guerra o algo, se acerca el fin. Y así, ya tienen 70 años y siempre se acerca el fin y nunca pasa nada. Y ese es el gran problema, que estas personas no estudian, no investigan, no conocen el idioma hebreo, la literatura hebrea, no conocen la mística hebrea, y sin embargo le creen a cualquier persona. Aquí lo que te está diciendo simplemente es que siempre hay una guerra constante entre el bien y el mal, entre el caos y el cosmos, entre el desorden y el orden, para que se entienda. Es una representación también de Leviatán. Pero ¿qué les parece si nos vamos ahora al Keter, ¿no? Al Keter, al Código Real, al Brit Hadashah, al mal llamado Nuevo Testamento, para que entendamos? Miren, Mateo. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como la serpiente e inofensivos como palomas. Pero tengan cuidado, claro, porque eso es lo que se tiene que tener. Porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Ellos van a ir con buenas intenciones. Son personas, no vamos a decir inocentes o ingenuas, pero van a ir con un buen sentido, ¿no? Con una buena frecuencia, digamos, ¿no? Una buena intención. Y es precisamente tratar de influenciar en los demás para que retornen otra vez a la Torá. Pero van a haber personas que no usen la inteligencia para bien, sino van a utilizar la inteligencia para mal. No es lo mismo aconsejar que engañar. Entonces va a haber una pelea aquí del caos y el cosmos, del orden y el desorden, de los que buscan y tienen la inclinación al bien con los que tienen la inclinación al mal, de los que buscan aconsejar y del lado opuesto, los que buscan desviar, engañar, seducir. Por eso que Yeshua les dice, hey, eleven su serpiente, pues no, eleven, sean astutos, ¿no? Sean prudentes, sean sabios, sean Harún. ¿Como quién? Como la serpiente, eleven esa serpiente que tienen, ¿no? Y no sean ingenuos, dense cuenta que van a venir otras personas, o sea, la fuerza contraria va a venir a utilizarlos en contra de ustedes, ¿no? Conocimiento con contraconocimiento. Es una de las grandes peleas hoy en día, ¿no? Es la gran pelea del conocimiento, la gran pelea del despertar de la conciencia. Y esto es lo que está pasando si nosotros lo llevamos a estos planos. Miren, 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia, es decir, con su sabiduría, desvió a Eva, ¿ve? Con su astucia engañó a Eva, porque ese es el trabajo de la serpiente, engañar, ver el lado contrario de las cosas, desviar. Así, miren, sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mashiach. O sea que hay dos serpientes, muy interesante, ¿no? Y estas dos serpientes, una de ellas es la que te desvía y la otra es la que te va a regresar otra vez al lugar correcto. Y acá te dicen que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Así vuestros pensamientos, ¿ve? ¿Por qué? Porque la serpiente desvió el pensamiento del Adán. ¿Con quién? Con el Adán femenino. Desvía los pensamientos. Ese es el trabajo de la serpiente. Insertarte a la dualidad, llevarte a mirar el lado opuesto de las cosas. Muy interesante. Y abajo dice que detrás de la palabra pensamiento está el griego noema, que es percepción, la percepción que tenemos de las cosas, el intelecto, pensamiento, sentido, y miren, entendimiento, maquinación. Ten cuidado con la serpiente que va a cambiar tu percepción, tu intelecto. La serpiente va a desviarte del entendimiento, te va a agarrar por el entendimiento, la maquinación. En pocas palabras, una inteligencia para mal, ¿no? Digamos que la astucia sería usar la inteligencia para mal. Bueno, Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Vean, aquí en el estudio que tuvimos del Satán, que fueron muchas clases, con este estudio de la serpiente, que van a ser 2 con esta, ¿qué podemos entender? Que ya la teología ha unido que esa serpiente del Edén ahora es el Satán, que esa Leviatán ahora es el Satán. Y si ustedes se dan cuenta, si lo llevamos a los planos simbólicos, metafóricos, místicos, efectivamente, ¿no? O los planos literarios, efectivamente, la serpiente es el tropiezo. ¿Y qué es Satán? El tropiezo. Y cuando te dice que él engaña al mundo, te está diciendo que efectivamente va a desviar de los propósitos. Primero, hay 2 serpientes. La primera, la que te encamina, y la segunda, la que te va a desviar. ¿Por qué su función? Porque la necesitamos para comprender la unidad. Y dicen que lo ató por 1000 años. ¿Qué pasaría si esto lo llevamos a la siguiente simbología? Si la serpiente tipifica el desvío, el engaño, la inclinación al mal, ¿qué pasaría si esta serpiente es dominada? Si es atada, es dominada. Significa que va a llegar el conocimiento, en la cual vamos a equilibrar ahora. Vamos a equilibrar estas 2 serpientes, es decir, va a llegar el conocimiento. Hay una simbología, por cierto. Ya van a ver el caduceo y Esculapio y todo eso más adelante. Y aquí lo que te está diciendo es que la mala inclinación, esos pensamientos, o voy a llamarlo la no conciencia, o voy a llamarlo el estado de ignorancia, esta va a ser atado. ¿Qué significa que va a ser atado? Significa que va a llegar una conciencia elevada. Al venir una conciencia elevada en estos tiempos, porque estamos en un cambio de era, creo que faltan 10 años para terminar el cambio de era. Entonces, lo que está ocurriendo es que va a venir una conciencia, ¿no? Un entendimiento en las personas que han estado por muchos años en ignorancia, en caos, en desorden. Y eso tipifica el que va a ser atado a la serpiente huidiza y el Satán y todo lo demás. No, es simplemente la mala inclinación. Es un nivel de conciencia baja. Ahora este nivel de conciencia va a ser elevado. Y más bien ese es el que se va a desatar, ¿no? Es la conciencia, lo que llamamos el espíritu del Mashiach. Una era mesiánica es una era de entendimiento, es una era de una conciencia elevada, una era de unión, una era de unidad. Estamos en eso, incluso hay una gran pelea de conocimiento en el día de hoy. La frecuencia se ha elevado y hay muchas personas que están despertando de los engaños y las mentiras. Entonces se está desatando ese cambio de era. Pero para esto, pues obvio, pues tiene que haber engaño y todo lo demás, porque si no, ¿cómo va a aparecer un orden si no hay desorden? Tiene que haber un orden. Pero para que haya un orden tiene que haber un desorden. Para que haya un cosmos tiene que haber un caos. Entonces, al finalizar esta era tiene que haber un caos, precisamente para que luego venga el orden. Y esa es un poco la idea. Entonces se viene un gran entendimiento. Hay muchas personas que el día de hoy han agradecido porque ellos se están despertando gracias al conocimiento, conciencia, conocimiento. Gracias a ello, estas personas están entendiendo mejor qué es lo que pasa. Y es muy coherente, es muy racional, es muy lógico, es muy congruente el poder entenderlo. Que efectivamente eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que estar observando, hay que estar atento a todo lo que se viene. Vamos a otro. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Yeshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces lo que te está diciendo es, ha habido un Adán dual. Bueno, pues se viene ahora el Adán de la unidad,
Entonces, Yeshua es ese Adán. Miren ustedes, por ejemplo, en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿no? El despertar de la conciencia. Porque así como en Adán todos mueren, el Adán terrenal, el Adán dual, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Es como si dijera, hay alguien que ha venido a despertarnos de la conciencia, hay alguien que ha venido a unir esta dualidad, hay alguien que nos va a llevar a retornar nuevamente al Edén. Bueno, este es el primero que ha entendido las cosas, ¿no? Y él te enseña a ti a que tú despiertes el Mashiach que tienes adentro, no que idolatres a la persona de Yeshua. No, ese es un error garrafal de las personas. Es como hoy en día se enseña, ¿no? La conciencia crística, el espíritu crístico. Todos lo tenemos, pero ¿quién fue el primero que lo desarrolló? ¿Quién es el que lo enseñó, digamos? ¿Quién es el maestro por excelencia que te va a decir, mira, así se hacen las cosas? Esto tienes que hacer, tienes que unir los opuestos. ¡Wow! ¿Cómo? Y ahí están todas sus enseñanzas, ¿no? Espectaculares del Mashiach. Por eso que el Mashiach, para nosotros, o voy a decirlo así, para mi persona, no es un líder político, no. Yeshua no es el líder político que tiene que guerrear por un pueblo, no. El libertador externo, por excelencia en la Torá, es Moshe, que es el llamado Moshiach, libertador, Moshe. Entonces el libertador interno sería Yeshua, el segundo Moshe. Hay un exterior, hay un mundo exterior con Moshe y la Torá, y hay un mundo interior con Yeshua y la Torá. Ahí está el libertador externo y aquí está el libertador interno. Entonces, si decimos que Yeshua es el Mashiach, para los que entiendan que en el primer siglo el Mashiach tenía que ser un libertador político, militar, entonces estaríamos faltándole el respeto a nuestro maestro Yeshua. Él sería Mashiach, pero otro tipo de Mashiach, ¿no? Uno que te va a conectar y te va a liberar de la esclavitud, de la ignorancia, ¿no? Un despertar de la conciencia. Y este es el maestro por excelencia. Hay que entenderlo a Yeshua. Él dice en Juan o Yohanan 5:46, ¿no? Porque si le creyeses a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si nadie estudió la Torá de Moshe, ¿cómo vas a entender las palabras de Yeshua? Requisito principal, anda a estudiar la Torá, para que entiendas que Yeshua lo que hace es comer la Torá de manera literaria, ¿no? Metafórica. Él comió la Torá, entendió la Torá, y de él sale una Torá renovada, que es esa Torá elevada. Él redimensiona la Torá. Ese es el tema con Yeshua, ¿no? Miren, por ejemplo, en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Está hablando desde el punto de vista terrenal hacia arriba, ¿no? O sea, que somos duales y tenemos que ascender, ¿no? Sino lo animal, luego lo espiritual, dice. El primer hombre es de la tierra, ¿ve? Terrenal. El segundo hombre viene del cielo, del Edén, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay dos formas. Acá hay una simbología en contraste, no una dicotomía, no, sino, y tampoco una disyuntiva, sino que te está dando ejemplos opuestos para que te digan, para que uno entienda. Hay un hombre de arriba y hay un hombre de abajo. El de abajo es dual, es terrenal, es efímero, es finito, y el de arriba es el de la unidad, el espiritual, el celestial. Hay dos, que ya lo hemos entendido nosotros con el tema de la serpiente. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Te dan cuenta? Muy interesante. Y ahí está la balanza, ¿no? Equilibrándolo todo. Bien,
Si aquí ya se entendió, entonces podemos pasar a las otras simbologías que tiene la serpiente, como por ejemplo en Números. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce, ¿no? Muy interesante. Dice en Números, el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Elohim y Moshe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto, ¿no? Entonces, en pocas palabras, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces Adonai envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moshe y clamó: hemos pecado al hablar contra Adonai y contra ti. Pide a Adonai que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces Adonai le dijo a Moshe: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Vean, ¿quiénes los están atacando? Los están atacando la serpiente. Entonces, ¿cuál es la cura también del veneno? La misma serpiente también, ¿no? Muy interesante. Entonces aquí hay una simbología. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Bueno, detrás de eso también hay una mística, hay una simbología. Pero básicamente lo que tenemos que entender aquí de manera lineal es que las serpientes que te matan es la serpiente que te cura. Entonces la pregunta es, ¿cómo la serpiente que te mata puede ser la misma serpiente que te cura? Y uno dice, pues, ¿te acuerdas de las dos serpientes que tenemos adentro? Claro, hay dos serpientes, así ten cuidado con potenciar a una más que a la otra, ¿no? Y aquí lo que potenciaron fue pues la inteligencia para mal, usaron el lashon hara, el hablar mal, y se quejaban. Entonces eso acarrea a una consecuencia, ¿no? Entonces fueron muriendo. Pero cuando miraron la serpiente, que también la que tenía el veneno, la misma serpiente, cuando la miraron también fueron sanados, ¿no? Muy interesante. Entonces hay que elevar esa serpiente. Esa es un poco la idea. Ahora, en el tema de la academia, también se usaba esta simbología en el mundo aledaño, en el mundo alrededor de Israel, en Mesopotamia, con el tema de las mordidas y el veneno de la serpiente. Simplemente que cuando pasa por el tamiz judío, por la literatura judía, esta es adaptada siempre al ámbito moral, al ámbito místico. Y eso es básicamente la idea. Pero vean ustedes, ¿no? Muy interesante. Hay un báculo de Esculapio y el caduceo de Hermes. Si ustedes ven el caduceo de Hermes, hay una vara, por decirlo así, con dos serpientes entrelazadas y unas alas. Si ustedes entienden bien la simbología, vean que la vara con las dos serpientes tipifica el equilibrio. Es decir, vamos a equilibrar, necesitamos equilibrar estas dos serpientes que tenemos. Si le equilibramos las dos serpientes, entonces podemos ascender. ¿Cuál es el animalito que por naturaleza es conectado con los cielos? Pues las aves, por ejemplo, en general, ¿no? Las aves. ¿Por qué? ¿Por qué las aves? Porque las aves, ¿dónde están? ¿Habitan aquí o su hábitat es en los cielos? En los cielos. Por eso que las alas tipifica lo celeste, lo celestial. Y la serpiente está arrastrada en la tierra, por eso que tipifica lo terrestre. Ahora hay desde abajo, desde lo que más pisamos, que es la tierra, donde están estos animalitos, nosotros tenemos que elevar esas dos serpientes, ¿no? ¿Cómo se eleva? Las enroscamos y que vayan hacia arriba mediante el equilibrio, y ahí tenemos nosotros el llegar a planos celestiales. Bueno, esta es una simbología que no es del ámbito hebreo, pero como estamos hablando de las dos serpientes, entonces también puede tipificar, ¿no? Incluso en el cristianismo tienen la paloma, ¿no? Y el Espíritu Santo bajó como una paloma, dice, ¿no? Como una paloma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está arriba, es lo celeste, y las palomas y esos animalitos pertenecen a esos planos.
un poco la idea, ¿verdad? Y luego a la izquierda tenemos el báculo de Esculapio, que es un símbolo de la medicina, que precisamente también tipifica a la serpiente, que en pocas dosis también su veneno te salva, te cura. Y uno dice, no, pero qué interesante este tema de la dualidad, ¿no? Lo que te mata te cura, lo que te cura te mata. Del odio al amor solamente hay una línea que lo separa. Y es así. Tenemos que entender cómo funciona este mundo dual para poderlo unir y trascender, ¿no? Y mira lo que dice a la derecha. Por lo tanto, en este contexto bíblico, la serpiente de bronce simboliza la curación y la salvación que Hashem proporciona a su pueblo. Es un recordatorio del poder divino para sanar y proteger a aquellos que confían en él, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. Ya que vemos que luego se idolatró esta serpiente y tuvo que ser destruida, porque claro, le dieron un poder a algo material, cuando el poder está afuera, está en la fuente, está en el eterno, y todo lo que está dentro forma parte de una creación, mas no el que lo hizo. El creador de esta creación está afuera, pero él lo contiene todo a la vez. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso que no se debe de idolatrar nada, y las personas que se vayan yendo de este mundo, que vayan dejando la materia como tal, no se aferren a la materia. Hay muchas personas que se aferran mucho a la materia, andan detrás del dinero, o idolatran a los hijos, al trabajo, a ídolos, a la música, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Siempre el que trasciende y el que creó todo está allá afuera y dentro de todos nosotros. Bueno, la idea de que el mismo veneno de la serpiente te cura es una noción que se relaciona con el principio de la homeopatía, en el concepto de similitud o ley de los similares, que sostiene que una sustancia que causa síntomas en una persona sana puede en pequeñas dosis curar esos mismos síntomas en una persona enferma. Asombroso, ¿verdad? Difícil de creer. Este principio se aplica en la preparación de los remedios homeopáticos. Por ejemplo, en el caso de una serpiente venenosa, su veneno podría ser diluido y agitado repetidamente en una solución, produciendo así un remedio homeopático que se utilizaría para tratar condiciones médicas que exhiben síntomas similares a los causados por la picadura de esa serpiente. Y es aquí donde se hace esta analogía, también metafórica, simbólica, de Juan, Yohanan. Dice abajo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a la izquierda dice, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente, y ahí está la serpiente, ¿no? Nehoshet. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces cuando uno mira dice, a ver, un momento. Aquí hicieron una simbología y quizás no la hicieron por hacerla. No lo creo. Yo creo que ellos sabían que hay una gematría, que hay un misticismo detrás de Nahash con Mashiach. Y la respuesta está aquí. Efectivamente, Nahash es la serpiente y Mashiach es el Mesías. Nahash y Mashiach en gematría suman lo mismo. 358 suma Nahash. Y también Mashiach. Abajo tienen por supuesto las letras, ¿no? La Nun, la Het, la Shin, ¿no? La Men, la Shin, la Yud y la Het. Ahí lo tienen. Y se van a dar cuenta que ambas suman 358. Es decir que tenemos dos serpientes dentro de nosotros. Tenemos la Nahash y la Mashiach. La inteligencia para bien y la inteligencia para mal. La pregunta sería, ¿y cuál de los dos vamos a potenciar? Cuenta una historia que un hombre siempre ganaba las apuestas de una pelea de perros.
Resulta que alguien se acerca y siempre lo observa. Y ya, no podía con la curiosidad. Va y le dice, mira, mi amigo, he visto que usted es el dueño de este lugar y a la misma vez usted también apuesta. Y usted como anfitrión de la casa, como dueño de la casa, apuesta siempre a un perro, pero siempre gana. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo hace? Mira, yo tengo que viajar, yo no voy a estar en el pueblo. Le enseña los documentos que efectivamente tenía que viajar, a lo cual este hombre le dice, mira, como sé que vas a viajar, entonces ya no vas a estar por aquí, solamente estuviste de paso, entonces te voy a revelar el secreto, le dice. ¿Cuál es el secreto? O el truco, como dicen, ¿no? Bueno, este es el secreto. La noche anterior, solamente tengo un pote de comida, bien sustancioso, por cierto, pero yo elijo a quién voy a dar de comer. Así que el perro negro y el perro blanco, si yo quiero, le doy de comer solamente al perro blanco. Al perro negro lo dejo sin energía, sin comer. Entonces, cuando va a venir la pelea, va a tener que ganar el perro que es más fuerte. Por eso que yo sé qué perro es el que va a ganar. La casa siempre gana la apuesta, dice. Oh, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es sencilla. Tenemos 2 serpientes a cuál vamos a alimentar más. Y digo alimentar más porque la idea es equilibrarlo, por supuesto. Pero el equilibrio tiene que ser precisamente para armonizar y llevar a una unidad. ¿Vamos a usar la inteligencia para bien o vamos a usar la inteligencia para mal? Entonces usemos la conciencia para bien, usemos nuestro Arum, la sabiduría, usémoslo para bien, para hacer el bien, para ayudar a los demás, para influenciar. Más fuerte es el ejemplo que las palabras. Entonces practique usted el hacer el bien y va a ver cómo va a irradiar esa luz. Practiquémoslo, cada día tengamos un mandamiento sencillo que nosotros podamos cumplirlo, y así con un mandamiento podemos hacer otro más y otro más, y de a pocos, pero necesitamos sí o sí el conocimiento, precisamente porque el conocimiento nos va a ayudar. Algunos dicen, si el conocimiento salva, me preguntan, y yo le digo, en cierto modo sí, el conocimiento salva. Por ejemplo, me dicen, ¿qué pasaría si tú tienes un televisor y tú tienes corriente 220 y el televisor es 110 y tienes todos los componentes? Abres la caja de ese televisor nuevo y ves varias piezas. Bueno, como tú no sabes porque no apareció el manual ahí, no había el manual. Entonces tú comienzas a manosear el televisor y mueves por aquí, mueves por allá, manipulas el televisor y al final lo quemaste. Y no te habías dado cuenta que efectivamente había un transformador que era de 220. Tenías que haberlo enchufado ahí, pero no. Entonces, al no tener el manual, vamos a cometer muchos errores. Mientras no tengamos un manual de cómo funcionan las cosas, la posibilidad o la probabilidad de cometer errores son muchísimas. Pero ¿qué pasaría si tenemos el conocimiento? Entonces, el manual sería la Torá. Y el campo en el cual nosotros tenemos que estar entrenados es aquí, en el universo, en la Tierra. Entonces, mientras más conozcamos, vamos a saber cómo funcionan las cosas y vamos a cometer menos errores. En ese sentido se dice que el conocimiento salva, te salva de cometer errores. Así que muchísimas gracias, el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes y ya vamos a continuar en la siguiente clase.